Se trata de que merezco más que esto, dijo ella. Lo que no sabía es que estaba abandonando al hombre que ya poseía todo lo que ella creía anhelar. Todo empezó una tarde de martes. Hola a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. El relato de hoy viene de Fernando Herrera, de 52 años, quien compartió lo que sucedió cuando su esposa le entregó los papeles de divorcio en el comedor de su trabajo, con su jefe parado, justo detrás de ella, sonriendo como si el resultado ya estuviera decidido. Este relato ha sido dramatizado para proteger la privacidad. Se utiliza narración por inteligencia artificial. La experiencia que describe es real. Prepara una botana, sírvete una copa de vino y disfruta la historia. La máquina expendedora se tragó mis 80 pesos y no me dio nada. Ese es el detalle al que mi mente regresa una y otra vez, no a la luz fluorescente sobre el andén 3, que llevaba 6 semanas parpadeando, porque Carlos Duarte no autorizaba la orden de mantenimiento, no al olor a diésel y limpiador industrial, impregnado en las paredes del comedor, tan profundo que dejabas de notarlo después del primer mes. No al hecho de que mis botas con casquillo se habían empapado por ahí de la 7ª hora de un turno de 9, y mi espalda baja llevaba quejándose formalmente desde el mediodía. Fue la máquina, 80 pesos perdidos. Un código de error parpadeando donde debería haber un sándwich. Ahí tienes tu día en una sola transacción, Fernando. 80 pesos y nada que mostrar. Estaba ahí, mirando ese código de error, tratando de decidir si tenía la energía para buscar al gerente del edificio y pedir mi dinero, cuando la puerta del comedor se abrió detrás de mí. Primero escuché los tacones, el ritmo agudo y específico de zapatos caros sobre linóleo barato. Sandra no tenía zapatos así hace 3 meses. Yo conocía cada par que poseía. Los conocía por el sonido que hacían, dónde los guardaba, cuánto costaron y cuáles compró en oferta en el Palacio de Hierro de Polanco. Los zapatos que escuché cruzar el comedor no pertenecían a ese inventario. Me di la vuelta lentamente. Llevaba un saco gris que no reconocí. El cabello peinado como lo hacía para eventos, no para un martes. El sobremanila en su mano izquierda era grueso. Su rostro tenía esa calma específica que no es nada pacífica. Es la calma de una decisión ya tomada, ensayada y comprometida. La calma de una mujer que se había estado preparando para este momento por mucho más tiempo del que yo sabía que se avecinaba. No vino sola. Detrás de ella, con una mano apoyada en el marco de la puerta del comedor, como si posara para la portada de una revista, estaba Carlos Duarte. Carlos dirigía las operaciones de distribuidora Hardwick México, la empresa para la que yo había trabajado durante casi 11 años. Tenía 51, bien vestido de esa manera particular que comunica dinero sin caer en el buen gusto, y se había pasado 3 años dándome el tipo de supervisión que se sentía menos como liderazgo y más como una humillación sostenida de bajo grado. El robo pasivo, crédito, la exclusión estratégica de reuniones, donde se tomaban decisiones sobre el trabajo que yo había producido. El amigo dicho en ese tono particular que no significa nada y de alguna manera todavía golpea. 3 años de eso. 3 años diciéndome a mí mismo que la paciencia era una estrategia. Estaba parado en mi comedor, detrás de mi esposa,
sonriendo. No, pensé, no hagas nada ruidoso. No aquí, no ahora. Sandra deslizó el sobre por la mesa del comedor como quien empuja un recibo hacia un cajero. Fernando. Su voz era uniforme. Necesitamos hacer esto hoy. Miré el sobre. La miré a ella. Acerqué. Se cruzó de brazos. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Abrí el sobre. Solicitud de divorcio incausado. Mi nombre completo en la parte superior. El sello del juzgado familiar. Una fecha. La fecha era de hace 2 semanas. Llevaba cargando esto 2 semanas. El comedor se había quedado muy silencioso. 2 de mis compañeros cerca de la .meis. Cafetera habían desarrollado un repentino e intenso interés en sus teléfonos. Pedro Acuña, que había trabajado en el área de carga conmigo durante 6 años y era lo más cercano que tenía a un amigo en el trabajo. Miraba las baldosas del suelo con la concentración de un hombre que intenta borrarse físicamente de una situación sin mover los pies. Carlos no se había movido del marco de la puerta. «¿Estás haciendo esto aquí?», dije, sin ser una pregunta. Necesitaba que de verdad lo recibieras. Sandra miró brevemente a Carlos, luego a mí. Tienes la costumbre de evitar las cosas que no quieres enfrentar. Ahí estaba. Quiero saber cuándo empezó esto. Mantuve mi voz controlada, baja. Como hablas, cuando sabes que levantarla será usado en tu contra. Eso no. Esto no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Sandra? Exhaló, lentamente, como si también hubiera practicado la exhalación. Se trata de que trabajas 70 horas a la semana y todavía no podemos tomar unas vacaciones. De verdad. Se trata de que cada conversación sobre dinero termina contigo diciéndome que sea paciente. Se trata de que tengo 47 años y sigo esperando la vida que se suponía que iba a tener. Su voz era firme, pero podía oír las grietas en los bordes. Estoy harta de esperar, Fernando. Carlos se despegó del marco de la puerta, se alisó el saco y no dijo absolutamente nada, lo que de alguna manera fue lo más ruidoso en la habitación. Me estás dejando por él. Tampoco era una pregunta. No se inmutó. Ni un solo músculo de su cara se movió. Me voy porque merezco más que esto. Esa también la había practicado. La miré por un largo momento. Luego miré a Carlos. Él me devolvió la mirada con esa expresión particular que usaba en las reuniones cuando sabía algo que tú no. Una neutralidad estudiada que en realidad era solo confianza con una máscara, como si ya hubiera corrido los números y le gustara su posición. Volví a mirar la solicitud de divorcio y entonces hice lo último que cualquiera de ellos esperaba. Tomé un bolígrafo de la mesa, busqué la página de la firma y firmé. Sandra parpadeó. Eso la tomó por sorpresa. Estaba preparada para una escena. Trajo a Carlos como testigo y tal vez como amortiguador. Y si soy honesto, como una declaración. No estaba preparada para que yo simplemente firmara. En silencio, sin dramas, deslicé el sobre de vuelta por la mesa. Que tu abogado lo presente cuando estés lista. Caminé hacia la máquina expendedora. Presioné el botón de devolución de monedas una vez más, por si acaso me devolvía mis 80 pesos. No lo hizo. Recogí mi mochila de la banca junto a los casilleros. Fernando, comenzó Sandra.
Espero que hayas conseguido lo que querías. Miré a Carlos por última vez. Ambos. Salí del comedor. Crucé el piso del almacén. Pasé la luz parpadeante sobre el andén 3. Salí por el muelle de carga hacia el estacionamiento, donde el aire de octubre me golpeó la cara, frío, limpio y completamente indiferente a todo lo que acababa de suceder. Me senté en mi camioneta durante 11 minutos. Lo sé porque vi el reloj. Lo sabías. En algún lugar lo sabías. Simplemente no querías tener la razón. Conduje a la casa en la calle Sola en la colonia Narvarte, en la que habíamos vivido durante 16 años. Una casa de 2 pisos con un porche cubierto, una caldera que necesitaba ser reemplazada y un patio trasero en el que Sandra siempre había querido construir una terraza y nunca lo hizo, porque siempre había algo más urgente comiéndose los ahorros. La casa estaba silenciosa, de la forma en que las casas se quedan silenciosas cuando la mitad de la vida de alguien ha sido retirada de ellas. Su closet estaba 2/3 vacío. El estante de su lado en el baño estaba despejado hasta el azulejo, excepto por una botella agrietada de crema de manos de la que siempre se quejaba y una sola liga, negra para el cabello que había olvidado. Del tipo que se vende en bolsas de 50 por 30 pesos. Lo único que había dejado atrás que no había sido parte del plan. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina. Miré una pila de correspondencia sin abrir que había estado ignorando durante casi 3 semanas. Y entonces, porque no tenía a dónde ir, ni nada que perder, y 80 pesos que una máquina me había robado, y ya no me quedaba paciencia para nada, abrí el correo. Recibos, un aviso de corte de agua, un recordatorio del dentista, un estado de cuenta de tarjeta de crédito para el que no estaba emocionalmente preparado y, luego, cerca del fondo de la pila, un sobre grueso de color crema, papel pesado, mi nombre legal, completo, impreso, en el frente, con una fuente serif, que parecía cobrar por letra. Fernando Herrera Rojas, un nombre que casi nunca usaba, un nombre que vivía en mi acta de nacimiento y en mi cartilla militar liberada y en ningún otro lugar. El remitente era un despacho de abogados del centro, en Santa Fe, el tipo de dirección que significaba dinero y decisiones tomadas en oficinas con vistas. Probablemente una deuda, algo que mi madre dejó atrás y que nadie nunca rastreó. Casi lo tiro a la pila de reciclaje. Casi lo pongo debajo del recibo del agua para lidiar con él más tarde, como lidiaba con todo para lo que no tenía ancho de banda. No sé por qué lo abrí. Hábito, tal vez, o el agotamiento particular de un día que ya se había llevado todo lo que podía y me había dejado sin nada que proteger. La carta era de un abogado llamado Gerardo Mora. 3 párrafos. Lenguaje formal. Una solicitud para que contactara al despacho a la brevedad posible en relación con el patrimonio de Ricardo Herrera. Mi tío, un hombre que había conocido exactamente una vez, en el funeral de mi madre, hacía 22 años. Traje oscuro. Apretón de manos firme. Me metió una tarjeta de presentación en la palma de la mano y un sobre en el bolsillo de la chaqueta y dijo con la brevedad específica de alguien que se comunica en resultados en lugar de palabras. Usa esto bien. El sobre contenía 100,000 pesos
pesos en efectivo y una nota, sin explicación. Luego nada. Durante 22 años, nada. Está muerto. Y aparentemente se acordó de mí. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en una cama que se sentía arquitectónicamente incorrecta, ahora que solo estaba ocupada por un lado, y miré el techo y pensé en un hombre que apenas conocía, que me había dado 100,000 pesos junto a la tumba de mi madre, y luego había desaparecido durante 2 décadas. Llamé a la oficina del licenciado Mora a la mañana siguiente, a las 8:15. Él mismo contestó. Señor Herrera, dijo, gracias por llamar. ¿Puede venir? ¿Cuándo? Hoy, si es posible. Algo en la forma en que lo dijo. Puedo estar allí. A las 10, dije. Si has estado escuchando por un tiempo y quieres que sigan llegando historias como esta, realmente ayuda si le das al botón de me gusta y te suscribes. El 97% de la gente nunca lo hace, pero es lo que mantiene todo esto en marcha. Así que, gracias, de verdad. La oficina del licenciado Gerardo Mora estaba en el piso 14 de un edificio en Santa Fe, con ventanales de piso a techo que daban a la Ciudad de México en un día despejado, el tipo de oficina que existe para comunicar, antes de que nadie diga una sola palabra, que la gente que trabaja adentro no se impresiona fácilmente. La recepcionista me ofreció café antes de que terminara de dar mi nombre. Café, de verdad, no la variedad institucional quemada que había estado bebiendo de una parrilla eléctrica en un almacén durante 11 años. Gerardo Mora se puso de pie cuando entré en la sala de juntas. De pie de verdad, no ese medio levantamiento que la gente hace en las reuniones cuando no están seguros de cuán importante eres. Se puso de pie, como te pones de pie por alguien cuyo tiempo respetas. Tendría unos 60 y tantos, cabello plateado, el tipo de abogado que había pasado suficientes décadas en salas llenas de dinero. Complicado como para haber desarrollado la calma específica de alguien que no se sobresalta con facilidad. Señor Herrera, me extendió la mano. Por favor, siéntese. Me senté, todavía con mi chamarra de trabajo, todavía oliendo ligeramente a diésel y limpiador industrial, porque no había ido a casa a cambiarme. Sentí la distancia entre yo, la silla de cuero, los paneles de nogal y el vaso de agua, intacto frente a mí, y la dejé estar sin intentar cerrarla. Su tío falleció hace aproximadamente 3 semanas, dijo Gerardo. Ricardo Herrera. Tenía 78 años. Apenas lo conocía, dije. Él sabía lo suficiente sobre usted. Gerardo deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí. Resúmenes de cuentas, documentos de fideicomisos, estados de participación accionaria, páginas de números organizados en columnas de las que mis ojos no dejaban de resbalar, porque eran demasiado grandes para mantener la forma correcta en mi cabeza. Su tío pasó 40 años construyendo una cartera de inversión privada, dijo Gerardo. Su voz era uniforme y sin prisas. La forma en que hablas cuando has entregado información como esta antes y has aprendido que el ritmo importa más que el volumen. Adquisiciones tempranas en tecnología, bienes raíces, industriales, puestos de participación a nivel de consejo en varias sociedades, de cartera medianas. Hizo una pausa. Al momento de su muerte, el patrimonio estaba valuado en aproximadamente 9
400 millones de pesos. Dejé la carpeta, no dramáticamente, ni con ningún peso en particular. Simplemente la puse sobre la mesa y miré al hombre frente a mí. Debe haber un error. No lo hay. La expresión de Gerardo no cambió. Usted es su único heredero, señor Herrera. No tuvo hijos, ni cónyuge, supérstite. Dejó claras sus intenciones en documentos ejecutados hace 14 años y actualizados 2 veces desde entonces. Usted siempre fue el beneficiario. 9. 400 millones de pesos. Ayer por la mañana me estaba racionando a una comida por turno para no tocar la cuenta de ahorros. Ayer por la tarde, mi esposa me había entregado los papeles del divorcio en un comedor, mientras mi jefe estaba de pie detrás de ella como un accesorio en la historia de otra persona. Y ahora, un extraño en un traje, a medida me estaba diciendo que había heredado más dinero del que podría gastar en 4 vidas. Me quedé muy quieto. Di algo. Necesito que me explique los activos, dije finalmente. Todos ellos. Gerardo asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. Sacó una segunda carpeta de la pila. Entre los bienes heredados, dijo, pasando a una página específica y deslizándola hacia mí, se encuentra una participación accionaria mayoritaria. Tocó el documento. En la empresa matriz de distribuidora Hardwick. Miré el nombre en la página. Grupo Hardwick Holdings. Conocía ese nombre. Todos los empleados de distribuidora Hardwick conocían ese nombre de la misma manera, vaga y teórica, en que conoces el nombre del país que fabrica tu teléfono. Existía en algún lugar por encima de ti, abstracto e irrelevante para el trabajo real que hacías todos los días. Era la sociedad de cartera, la entidad en la cima del organigrama, en la que nadie en el almacén pensaba, porque estaba demasiado alejada de cualquier cosa que realmente afectara tu día. La entidad propietaria del edificio en el que trabajaba, la entidad sobre la que construyó toda la carrera de Carlos Duarte, la entidad que, según el documento, frente a mí, ahora pertenecía a Fernando Herrera Rojas. No dije nada por un largo momento. Gerardo esperó. Era bueno esperando. ¿Qué tan mayoritaria? Dije. 63%. Y 63%. Pensé en Carlos Duarte en ese marco de la puerta, esa sonrisa particular, el saco caro puesto justo, 3 años del amigo dicho en un tono que no significaba nada. Sandra había dejado a un trabajador de almacén. No tenía idea de que acababa de abandonar al hombre, que era dueño de todo sobre lo que su nueva pareja se había parado alguna vez. Cerré la carpeta. Licenciado, dije, voy a necesitar 90 días. Lo primero que hice fue nada. Eso sorprende a la gente cuando se lo cuento. Quieren que la historia avance de inmediato. Quieren que el momento del descubrimiento se lance directamente a la acción, a la confrontación, a la maquinaria satisfactoria de una inversión de papeles puesta en marcha. Y entiendo ese impulso. Yo también lo sentí, sentado en la sala de juntas de Gerardo con la carpeta cerrada frente a mí, la ciudad visible a través de la ventana y toda mi vida reorganizada en una forma para la que aún no tenía un nombre. Pero había pasado 11 años aprendiendo lo que sucedía cuando hombres como Carlos Duarte actuaban rápido, hacían ruido, dejaban rastros, confundían la urgencia con el poder
y la velocidad con la inteligencia. Y luego pasaban los siguientes 3 meses limpiando los escombros de su propio impulso. No iba a cometer ese error. Tienes el 63% de todo lo que él ha construido. Puedes permitirte ser paciente. Conduje a casa, a la calle sola. Hice la cena, huevos con jamón y pan tostado, la comida predeterminada de soltero a la que ya había comenzado a volver. Y me senté en la mesa de la cocina y no pensé en Sandra, ni en Carlos, ni en el número, en esa carpeta que todavía se sentía como una cifra de un país que nunca había visitado. Pensé en mi tío, Ricardo Herrera, un hombre que se había presentado en el funeral de mi madre con un traje oscuro. Me había puesto un fajo de billetes en las manos y luego había desaparecido durante 22 años, sin explicación. Había gastado exactamente 0 energía emocional en él, en el ínterin. No se llora lo que nunca se tuvo. Pero sentado en esa mesa de la cocina en una casa medio vacía, me encontré, preguntándome qué había estado observando todo ese tiempo, si es que había estado observando. Él sabía lo suficiente de ti. Eso es lo que Gerardo había dicho. Y seguí dándole vueltas. ¿Por qué? ¿Qué sabía? Exactamente, Ricardo. Me había visto en un funeral cuando yo tenía 30 años. Me había enviado 100, 000 pesos y una nota sin explicación. Y luego, aparentemente, había pasado 14 años haciendo arreglos legales para entregarme todo su patrimonio. ¿Qué ve un hombre en otro hombre que lo hace estar seguro a través de décadas, distancia y silencio? No tenía una respuesta, pero pensé en ello durante mucho tiempo en la quietud de una casa que se había vuelto muy honesta, muy rápidamente. A la mañana siguiente, volví al trabajo. Pedro Acuña me encontró en la puerta de los vestidores con la expresión de un hombre que ha presenciado un desastre natural y no está seguro de si el superviviente quiere hablar de ello. Fernando me dio una palmada en el hombro. No tienes que estar aquí. Lo sé. Carlos ha estado. Se detuvo. Recalibró. El ambiente ahí dentro está raro. ¿Cuándo no lo está? Trabajé mi turno. Respondí correos. Procesé inventario. Interactué con Carlos Duarte exactamente de la misma manera que siempre lo había hecho, con la carino neutralidad profesional y medida de un hombre que conocía su lugar en la estructura organizativa y lo aceptaba sin quejas. Carlos no me evitó. Era demasiado confiado para evitar. Me dio la misma media sonrisa de siempre y una vez, al pasar por el pasillo fuera del área de carga, me apretó el hombro en un gesto que pretendía comunicar simpatía, pero que en realidad comunicaba algo más y no cercano al triunfo. Sigue sonriendo, Carlos. Te quedan 90 días de esto. Llamé a Gerardo desde el estacionamiento esa tarde. Quiero la auditoría completa. La auditoría completa de Grupo Hardwick Holdings, toda. Cada división, cada contrato, cada relación con proveedores, cada resolución del Consejo de los últimos 5 años. Quiero que se inspeccionen las instalaciones físicas, se revisen los registros de recursos humanos, se obtenga la documentación de cumplimiento de seguridad. Una pausa. Eso es una empresa significativa. Lo sé. Empieza el lunes. La auditoría fue realizada por una firma independiente que Gerardo contrató. Operaron discretamente a nivel de la sociedad de cartera,
lo que significaba que los equipos operativos, incluido Carlos Duarte, no tenían forma de saber qué estaba sucediendo. Desde la perspectiva de Carlos, los procesos de revisión trimestral continuaron como de costumbre. Desde la mía, estaba leyendo estados financieros jurados cada noche en la mesa de la cocina, que comenzaba a adquirir un segundo propósito. Lo que encontramos no fue sorprendente. Eso fue lo que se quedó conmigo a medida que pasaban las semanas. Nada de eso fue sorprendente. Carlos Duarte había estado dirigiendo distribuidora Hardwick de la manera en que cierto tipo de hombre dirige las cosas cuando cree que nadie con autoridad real mirará en su dirección. Contratos con proveedores adjudicados a empresas con estructuras de propiedad interesantes. Informes de cumplimiento de seguridad que habían sido maquillados para parecer aceptables. Documentación de lesiones que había sido retrasada, minimizada o, en 3 casos, no presentada en absoluto. Acuerdos de recursos humanos, 4 de ellos en 5 años, que habían sido enterrados en líneas de gastos operativos, sin divulgación al consejo, estructuras de bonos, ejecutivos que habían sido ajustadas silenciosamente al alza, mientras que las solicitudes de presupuesto del piso del almacén, incluida la solicitud de 3 años de Pedro Acuña para reemplazar los arneses de seguridad, habían sido denegadas. Pensé en Pedro cuando leí eso. 6 años trabajando junto a ese hombre. 6 años viéndolo hacer su trabajo con el tipo de competencia silenciosa que nunca se nota porque nunca falla. 3 años de solicitudes presentadas para equipo de seguridad básico, denegadas cada vez sin explicación, mientras que la línea de bonos ejecutivos crecía un 11% anual. Esa es personal, Carlos. Esa específicamente. Sandra llamó un jueves por la noche en la 4ª semana. Yo estaba en la mesa de la cocina con documentos de la auditoría, esparcidos por la mitad de la superficie. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Fernando, su voz tenía una cualidad cuidadosa, medida. Había estado pensando qué decir. Quería ver si estabas bien. Estoy bien, Sandra. Sé que las cosas pasaron rápido. Y yo, una pausa. No quise ser cruel. No quisiste ser cruel. Lo trajo a mi lugar de trabajo. Estoy genuinamente bien, dije. ¿Cómo estás tú? Parecía no estar preparada para la pregunta. Hubo un breve silencio en el que pude oírla recalibrando. Estoy bien, estoy. Las cosas están bien. Me alegro. ¿Sigues en la casa? Por ahora. Un silencio más largo esta vez. Pareces diferente. ¿En serio? Tranquilo. Antes, siempre estabas cargando algo. Pareces más ligero. Soy más ligero. O lo seré. Dale 60 días. He tenido tiempo para pensar, dije. Eso es todo. Dijo que haría que su abogado se comunicara sobre la casa. Dije que estaba bien. Le deseé lo mejor. Y lo dije sin ninguna calidez. Y colgué el teléfono y volví a los documentos de la auditoría. Antes de que te cuente lo que pasó en esa sala de juntas, deja un comentario ahora mismo. Y dime, ¿qué habrías hecho tú con el 63%? Y si aún no te has suscrito, hazlo, porque aquí es donde todo cambia. Para la 7ª semana, el panorama estaba completo. Gerardo presentó los hallazgos en una reunión de 3 horas a la que asistí en la misma sala de juntas
donde me enteré por primera vez de la herencia. Excepto que esta vez me senté en la cabecera de la mesa en lugar de a la mitad. 12 categorías de preocupaciones documentadas, 11 declaraciones juradas de empleados actuales y anteriores que habían estado esperando que alguien en una posición de autoridad real finalmente mirara en su dirección. La exposición civil es significativa, dijo Gerardo. Es posible una remisión penal por las violaciones a las normas de la Secretaría del Trabajo, dependiendo del criterio de la Fiscalía. Las irregularidades financieras están documentadas y son demostrables. Los acuerdos por acoso representan una responsabilidad aparte. ¿Cuál es su posición?, pregunté. Duarte. Gerardo consideró. Está confiado. No tiene motivos para no estarlo. ¿Hasta dónde? Él sabe. La estructura de propiedad no ha cambiado. Y esta es una revisión trimestral de rutina. Asegúrate de que siga así. Enderecé la carpeta frente a mí. Quiero que la reunión del consejo se programe como una transición de propiedad y revisión estratégica, lenguaje estándar. Nada en la convocatoria que altere su preparación. Entendido. Y Gerardo. Lo miré directamente. Quiero que la orden de compra de los arneses de seguridad para el piso del almacén se apruebe antes de la reunión. Que salga de las cuentas del patrimonio si es necesario. Han estado esperando 3 años por equipo básico. Gerardo escribió algo en su bloc de notas, sin comentarlo. Esa era una de las cosas que apreciaba de él. No editorializaba. Conduje a casa de Pedro esa noche. Vivía a 12 minutos de mí en Coyoacán, en una casa de un piso, con una canasta de básquetbol, en la entrada que a su hijo menor ya le quedaba chica, pero que nadie se había molestado en quitar. Toqué la puerta a las 7:15. Abrió con una sudadera de los Pumas, sosteniendo una cerveza, mirándome como se mira a alguien que ha aparecido de forma inesperada, pero no inoportuna. Fernando. Se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Qué pasa? Necesito contarte algo. Su esposa Carolina trajo café sin que se lo pidieran y luego se retiró, silenciosamente, de la habitación con la gracia particular de una mujer que entiende cuando su esposo necesita el espacio. Le conté a Pedro todo, no los números específicos, no el alcance completo de lo que había heredado, pero lo suficiente. Suficiente para que entendiera que su solicitud de arneses de seguridad había sido encontrada, documentada y aprobada. Suficiente para que entendiera que las cosas en Hardwick estaban a punto de cambiar, de maneras que aún no podía ver, pero en las que podía confiar que venían. Se quedó procesándolo por un largo momento. «Me estás diciendo», dijo, lentamente, «que tu tío te dejó la empresa matriz». «Sí, y Carlos». Pedro miró su taza de café, luego a mí. «¿Cuándo?» «En 3 días», asintió una vez, el tipo de asentimiento que no necesita que se le añada nada. «Los arneses», dijo, «ya están pedidos». Exhaló por la nariz. Algo que no era exactamente una risa. 3 años, Fernando. Lo sé, 3 años de papeleo. Y él seguía diciendo que el presupuesto. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, un coche pasó por la calle. La canasta de básquetbol se mecía débilmente con el viento. «No vas a hacer nada ruidoso ahí dentro», dijo Pedro.
No era una pregunta. No, asintió de nuevo. Bien, los hombres como Carlos quieren ruido. Saben cómo manejar el ruido. Me miró fijamente. El silencio es lo que los asusta. Conduje a casa por las calles de la Ciudad de México a las 8 de la noche. Ya era noviembre. Los árboles desnudos y la ciudad iluminada de ámbar en la oscuridad temprana. Me quedaban 2 días. Planché mi traje, no mi ropa de trabajo. El traje gris que había comprado hacía 6 años para el bautizo del hijo de Pedro y que había usado 2 veces desde entonces. Una para un funeral y otra para una cena de caridad a la que Sandra había querido asistir. Lo había llevado a la tintorería de la avenida Revolución. Lo recogí esa tarde y lo colgué en la parte de atrás de la puerta del dormitorio y lo miré un rato antes de apagar las luces. Mañana dormí mejor de lo que tenía derecho a dormir. Llovió la mañana de la reunión del consejo. No una lluvia suave. La lluvia torrencial de noviembre que baja con la intención específica de hacer que todo sea gris y honesto. El tipo de clima que despoja cualquier versión de ti mismo que estés manteniendo y deja solo lo que realmente hay debajo. Me paré frente al espejo del baño a las 6:15 de la mañana y miré el rostro de un hombre que había trabajado 11 años en un almacén y había pasado 90 días preparándose para entrar en una habitación a la que tenía todo el derecho legal de entrar. Y sentí algo para lo que no tenía un nombre preciso. No emoción, no ira, algo más silencioso y más completo que cualquiera de los dos, la quietud interna específica que llega cuando has terminado de prepararte y lo único que queda es empezar. Me puse el traje gris, conduje al centro, encontré estacionamiento en la calle Madero y caminé las 2 cuadras hasta las oficinas corporativas de grupo Hardwick Holdings bajo la lluvia, sin paraguas, porque no se me había ocurrido traer uno y no iba a volver por él. Llegué a la entrada principal con los hombros cúbedos y las manos completamente secas, lo que parecía correcto. El guardia de seguridad del vestíbulo cotejó mi nombre con una lista y lo encontró impreso en la parte superior, debajo de la fecha y el título de la reunión: Transición de propiedad y revisión estratégica. Me emitió un gafete de visitante. Luego lo miró de nuevo. Luego miró mi nombre de nuevo y algo cambió en su expresión. No reconocimiento exactamente, más bien la conciencia naciente de que la palabra en el gafete, el título de la reunión y el piso al que me enviaba sumaban algo sobre lo que no le habían informado. Buenos días, le dije. Que tenga un buen día. La sala del consejo estaba en el piso 18, paredes de cristal en 2 lados, vistas de la ciudad parcialmente oscurecidas por la lluvia. Una larga mesa, pulida con 12 asientos a su alrededor, y sillas adicionales a lo largo de la pared para el elenco de apoyo, ejecutivos, asistentes, asesores legales que asistían porque se esperaba su presencia, más que porque se requiriera, vasos, agua en cada lugar. Nadie había tocado el suyo todavía. Fui el último en llegar. No caminé rápido, no me anuncié desde la puerta. Simplemente entré en la habitación como se entra en una habitación que te pertenece, con la certeza sin prisas de un hombre que no está tratando de hacer una entrada porque no lo necesita. Vi a Carlos antes de que él me viera a mí. Estaba sentado a unos 2/3 de la mesa, con el teléfono boca abajo frente a él.
el saco colocado con deliberada despreocupación sobre el respaldo de su silla. Estaba hablando con el ejecutivo a su izquierda, algo en voz baja y con confianza, lo que sea que los ejecutivos se dicen antes de que comiencen las reuniones, las pequeñas actuaciones de autoridad. Su postura decía, pertenezco aquí. Su expresión decía, esto es rutina. Entonces, su visión periférica me captó, se giró. El reconocimiento total le llevó unos 2 segundos. Primero la ojeada, el barrido automático y despectivo que le daba a cualquiera que entrara por una puerta, el atajo neuronal de un hombre que hace mucho tiempo había clasificado el mundo en personas dignas de su atención y personas que no lo eran. Luego, la corrección. La doble mirada, que no era del todo una doble mirada. La fracción de segundo de recalibración donde su cerebro dijo, ese es el supervisor del almacén. ¿Por qué está él? Y luego, más allá, ¿por qué lleva traje? ¿Por qué está el licenciado Mora de pie detrás? ¿De él? ¿Por qué camina hacia la cabecera de la? El color cambió en su rostro, no dramáticamente, solo un cambio sutil, como si una fuente de luz se hubiera ajustado en alguna parte. Gerardo cerró la puerta. Damas y caballeros, dijo Gerardo con la cadencia medida y particular de un hombre que ha pasado 40 años haciendo declaraciones trascendentales en salas formales. Gracias por venir esta mañana. Me gustaría presentar formalmente a Fernando Herrera Rojas, heredero universal del patrimonio de Ricardo Herrera y accionista mayoritario de Grupo Hardwick Holdings. Una breve pausa. Con efecto a partir de hoy, su nuevo presidente del Consejo. El silencio que siguió no fue un silencio educado, fue el silencio específico de una sala llena de personas que estaban, cada una individualmente, computando la misma información y llegando a la misma conclusión y tratando de determinar si su rostro estaba revelando algo. Carlos se echó hacia atrás en su silla. No del todo, solo lo suficiente para indicar el impulso. Eso no es posible. Su voz era firme, pero podía oír sus cimientos. Él trabaja para mí. Es un supervisor de bodega. Trabajaba para ti, dije, caminando hacia la cabecera de la mesa. Por favor, siéntate, Carlos. Se sentó. Lentamente, como se sienta un hombre cuando sentarse es la única opción que le queda, y lo sabe. Me acomodé en la silla de la cabecera. Abrí la carpeta que Gerardo había colocado allí. Me tomé un momento, no para crear efecto, genuinamente, para mirar alrededor de la sala a los 12 miembros del consejo y al equipo ejecutivo reunido, y a los asistentes cerca de la pared del fondo, y a todos los vasos de agua intactos. Y pensé en un comedor un lunes por la tarde y 80 pesos en una máquina expendedora que no devolvió nada. Aquí vamos. Durante los últimos 90 días, dije, autoricé una auditoría interna completa de cada división operativa bajo el grupo Hardwick Holdings. Quiero ser directo sobre lo que encontramos, porque creo que la franqueza es lo único que sirve a todos en esta sala. Hice clic en el control remoto. La primera diapositiva apareció en la pantalla al final de la sala. Distribuidora Hardwick, México. La subsidiaria operativa que la mayoría de ustedes conoce mejor, es, por un margen considerable, la entidad más comprometida de esta cartera. La primera diapositiva eran los contratos con proveedores
gráficos limpios, números específicos, rastros de propiedad documentados hasta su conclusión. Lo expliqué sin editorializar. Los hechos tenían su propio impulso si les dabas espacio para moverse. La segunda diapositiva fue el cumplimiento de seguridad, la documentación de la STPS, los 3 incidentes de lesiones que no habían sido debidamente informados, la cronología de esos incidentes en relación con la cronología de los ajustes de bonos ejecutivos. Para la tercera diapositiva, ya nadie en la sala fingía normalidad. La mandíbula de Carlos estaba apretada. Estaba haciendo cálculos detrás de sus ojos. Podía verlo. La rápida evaluación interna de lo que yo tenía, cuánto podía probar, cuáles eran sus opciones de salida. Tenía la mirada de un hombre que nunca había creído genuinamente que este día fuera posible. Y ahora tenía que integrar su llegada en tiempo real. Esos números están siendo tergiversados, dijo bruscamente durante la tercera diapositiva. Usted no entiende la complejidad operativa. Entiendo lo suficiente, dije, sin levantar la voz, para saber que aprobaste un ajuste a tu compensación personal de 840,000 pesos. 11 días después de negar una orden de compra de arneses de seguridad de reemplazo para el equipo del almacén. Una orden de arneses que se había presentado anualmente durante 3 años consecutivos. Dejé que eso resonara por un momento. Pedro Acuña presentó esa solicitud por primera vez en octubre de 2021. La negaste cada vez por una preocupación presupuestaria. La sala estaba completamente quieta. Continué. Testimonios jurados de 6 ex empleados. Registros bancarios, rastros de contratos con conflictos de interés documentados, memorandos de supresión de RH, memorandos reales escritos, en la propia cuenta de correo de Carlos aconsejando al director de RH sobre cómo minimizar la huella de 3 acuerdos de liquidación separados, nombres, fechas, montos en pesos, firmas. No levanté la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. La evidencia, organizada adecuadamente y entregada con paciencia, no necesita volumen. Cuando cerré la última carpeta, la sala se sentía diferente a como se sentía cuando la abrí. Como si algo estructural se hubiera movido y todos estuvieran recalibrando en silencio cuánto peso habían estado confiando en que soportaría. Carlos, lo miré directamente. Tu empleo con Grupo Hardwick Holdings queda rescindido con efecto inmediato y por causa justificada. Se te prohíbe el acceso a todas las instalaciones de la empresa. Tus credenciales de acceso serán revocadas al cierre de esta reunión. Se niega la liquidación según las cláusulas de causa justificada de tu contrato de trabajo. Y este asunto se remitirá a nuestro Consejo Legal para la evaluación de la responsabilidad civil y penal potencial. Se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es personal. Su voz había perdido su tono de gerente. Ahora era solo una voz. Esto es por tu esposa. Es venganza. Lo miré. No, dije. Así es como se ve la rendición de cuentas cuando la persona adecuada finalmente tiene la autoridad para exigirla. Miré hacia la puerta. La seguridad está afuera. Se fue. No con gracia, pero se fue. La reunión del consejo concluyó 90 minutos después, con una resolución unánime que formalizaba la transición de propiedad y autorizaba una revisión
operativa completa de todas las subsidiarias de Hardwick. Gerardo manejó los elementos procesales con la eficiencia de alguien que se había preparado para cada contingencia. Bajé solo en el ascensor. El vestíbulo estaba en silencio. La lluvia había parado en algún momento durante la reunión. No me había dado cuenta cuando la ciudad fuera de las puertas de cristal estaba húmeda y limpia y seguía con sus asuntos con total indiferencia a todo lo que acababa de suceder en el piso 18. Salí por la entrada principal. Sandra llamó a las 11:40. Estaba en la oficina de Gerardo revisando las prioridades operativas inmediatas cuando mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Miré su nombre por un momento. Luego contesté, sin saludo, solo una respiración inestable. ¿Qué hiciste? Mi trabajo. No, no me digas eso. Carlos me llamó. Dijo que lo hiciste sacar con seguridad. Dijo que lo humillaste frente a todo el consejo. Su voz estaba subiendo. Fernando, ¿qué está pasando? Carlos fue despedido por causa justificada. Dije, está documentado. Era algo que se veía venir. Esto es por mí. No era una pregunta. Sandra, mantuve mi voz uniforme. Carlos Duarte aprobó bonos personales mientras negaba equipo de seguridad a los trabajadores del almacén que presentaron solicitudes durante 3 años consecutivos. Enterró acuerdos por acoso. Manipuló contratos con proveedores para beneficio personal. Esas no son cosas que yo inventé porque me dejaste. Son cosas que sucedieron mientras alguien con la autoridad para detenerlas miraba para otro lado. Hice una pausa. Tu partida simplemente me aclaró a quién estaba mirando. Un silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que podría haber colgado. Eres el dueño de la empresa. Su voz había cambiado. La acusación se había desvanecido y había dejado algo más crudo debajo. De la empresa matriz. Sí. ¿Desde cuándo? 3 meses. Otro silencio. Pudiste habernos avisado. Más suave ahora. Todavía nosotros. Incluso ahora, de pie entre los escombros de todo, todavía hablaba en un plural, que incluía a un hombre que actualmente estaba siendo investigado legalmente por fraude. Le debía a los empleados un proceso justo, dije. Le debía a la empresa su integridad. No les debía a ninguno de ustedes nada que no estuviera legalmente obligado a proporcionar. No respondió. Oí su respiración cambiar. Luego la llamada terminó. Los meses que siguieron se movieron al ritmo pausado de las consecuencias, sin el salario de Carlos y la infraestructura que había estado